Buenos días, mis hermanas, hermanos, a quienes nos visitan en esta mañana, buenos días. A los que están en el Zoom, buenos días. ¿Sabe que es maravilloso poder estar reunido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y reunido con Él, tenemos esa bendición grande y gloriosa de estar reunidos con el grande de los grandes. Así que yo le invito a que leamos en la palabra de Dios, en Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Ya que estamos en el tiempo en que se ha escogido como el nacimiento del Mesías, debemos hablar acerca de su nacimiento en este mundo. Entendamos que lo importante no es saber el día, el mes, el día exacto en el que Él nació. Eso no es lo importante. Lo importante es saber que Él nació en este mundo. Vivió en este mundo como vivimos nosotros. Murió, pero al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Así es que, aunque no sea exactamente el día, pero se ha escogido una fecha, bien. ¿Cuántos miles de millones hay en el mundo que no saben el día que nacieron? Pero nacieron y están aquí y se han ido. Así que eso no es lo importante es que Jesucristo estuvo con nosotros en este mundo. Amén. Y en Lucas capítulo 2, vamos a leer algunos versículos, del 1, algunos no, un poco de versículos, hoy hasta el 20, para tener una idea clara de el nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días, Lucas capítulo 2, a mí me gusta repetir porque a veces, ¿sabe? Hay quien no lo oyó bien y queremos que todo el mundo tenga la cita correcta. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa, de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvieron en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor,
y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que sucedió y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por este día que estamos reunidos aquí en este lugar donde nosotros cada primer día de la semana venimos a adorarte, a alabarte, a darte gloria y gracia. A donde venimos a aprender de los estudios bíblicos de tu palabra para que nosotros podamos ser edificados. Porque al estudiar tu palabra, cuando te conocemos mejor, podemos entenderte mejor y podemos ser mejores cristianos. Muchas gracias te damos, Señor, por este día y pidiéndote que nos guíen lo que hemos de hablar y que todo sea para el avance de tu gloria, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ya hemos leído este pasaje, esta porción maravillosa, y como vemos en estos versículos, nos refiere la historia de un nacimiento. El nacimiento del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y más que eso, el Dios encarnado. Ahora, el nacimiento de cualquier niño es siempre un acontecimiento maravilloso. Si no, mire, por ahí tenemos un niño y sabemos que Chile y Seiri se maravillaron con este nuevo niño. Las niñas de ellos con su hermanito también se maravillaron. Ahora, desde el principio, mis hermanos, desde el principio del mundo, no hubo nacimiento alguno tan sorprendente como el de Cristo. ¿Por qué? Dios fue manifestado en carne. ¿Esa es la diferencia que hay entre nosotros y el Señor? Dios fue manifestado en carne. Pero que lo digo yo, no, eso dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 3.
Primera Timoteo capítulo 3, vamos a buscar y el versículo 16. ¿Qué dice? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicados a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿A dónde está? Está en la gloria. Entonces que a veces uno habla con la persona en la calle y te dice, no, porque nadie ha venido de allá a decirle a uno lo que hay. Es la ignorancia. Porque ¿quién descendió del cielo? Pues Jesucristo. Descendió al corazón de la tierra. De ahí se levantó, anduvo con nosotros aquí y se fue y está sentado a la diestra del Padre. ¿Y entonces qué quieren? ¿Quieren más muestra que esa? Por eso el mundo se está perdiendo. Por eso estamos viendo el mundo y la gente dice, oye, pero mira, es que por la incredulidad, mis hermanos. Ahora, los bienes que trajo al mundo son indecibles. Abrió al hombre la puerta de la vida eterna. En Jesucristo tenemos la vida eterna. Había llegado el tiempo oportuno para que se presentara el Mesías prometido. Él fue prometido. Sí, ¿desde cuándo? Desde que el hombre pecó, ahí mismito que el hombre pecó en Génesis capítulo 3, nos dice que nos iba a dar un Salvador. Lo único que iba a haber problema con la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer. Esto es lo que vemos hoy. Ahí mismo en Génesis, ¿qué pasó? Caín mató a su hermano. Ahí está la situación que uno iba a estar en guerra con la otra. Una descendencia iba a estar en guerra con la otra descendencia. O sea, la descendencia de Satanás, porque es lo que quiere destruir. Mis hermanos, el mundo civilizado estaba lleno y gobernado por un señor. El mundo civilizado, cuando el Señor nació, estaba gobernado por un señor, Daniel. Y eso es lo que me dice la palabra de Dios. Daniel, capítulo 2. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. En Daniel, capítulo 2, el versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. ¿Esto lo dijo quién? El Jehová a través del profeta Daniel. ¿Cuánto? 600 años antes de que aconteciera, de que este rey iba a gobernar. ¿Y quién era ese rey? El rey que cogió como antorcha a los cristianos, Nerón. Alumbró la ciudad de Roma con el cuerpo de los hermanos. Mira a ver si era un tremendo criminal, un régimen de hierro, mis hermanos, pero nadie impedía ir de ciudad en ciudad, de país en país. Los príncipes y los sacerdotes del mundo pagano habían sido pesados en balanza y habían sido hallados escasos. Decía que se podía ir de ciudad en ciudad. Mire, cuando está en esa tiranía, todo el mundo le tiene miedo, todo el mundo se tiene miedo. Entonces, anda en la calle, eso como decían en los tiempos de Trujillo, el dominicano. Yo estoy en los sitios en que se acostaba una persona en un banco. Estaba en un parque, tiró un banco ahí.
No como hoy día, no. Y por eso tú encuentras por aquí, tú encuentras, tú sabes qué es lo que está pasando. Pero en ese tiempo tú ves a una persona acostada en un banco. Supóngase usted, vamos a poner una gente de Puerto Plata, o de Santiago. Se quedaba en el parque Villa esperando, iba a esperar la guagua a la hora que se iba y se quedaba dormido ahí, porque se habría dormido tarde y se quedaba dormido ahí. ¿Sabe lo que hacía la gente? Le salía huyendo y decía, ese fue un detective. Eso contan esos gobiernos. Entonces, eso ayudó al evangelio que se pareciera, porque se podía andar libremente. Ahora, mis hermanos, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, todos estos reinos habían probado sucesivamente que el mundo, por medio de la sabiduría, no conoció a Dios. Por medio de la sabiduría no conoció a Dios. 1 Corintios, eso es lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 1, bien fácil, ahí mismo, abrir. El versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ay, yo me acuerdo, estaba yo, menos que Michael, así como Benjamín. Pues yo siempre andaba con mi Nuevo Testamento, pequeño, así como un Nuevo Testamento así, que me dio mi mamá. Nosotros teníamos. Y habíamos un grupo de muchachos, yo saco mi Nuevo Testamento para leerlo, y dice uno, ¡ay! ¿Y tú lees eso? Sí, ¿qué pasó? Te va a volver loco. Los que leen eso se vuelven locos. ¿Cómo? Pero, mis hermanos, pero eso era una realidad lo que decía. Eso era lo que enseñaba la religión falsa. No que eso era verdad, sino porque ¿qué dice? Si yo no leo que justificado por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces yo no voy a poner mi fe en Jesucristo, entonces no lo voy a encontrar. El que diga que no se podía leer la Biblia son más falsos que el mismo demonio. Mi mamá. Eso ahora es mami, mi mamá era mamá. Eso, oye, mami. Es salvo. Venga. Venga, mami. Mire, yo tenía una tía casada con uno de los Países Bajos. Y cuando mi mamá se convirtió al Señor, y él supo que mi mamá se había convertido, le dice a mi papá, ¡ay! No la deje en eso porque se va a volver loca. Los que leen eso se vuelven locos. ¿Sabe que eso no era nada más que en Dominicana? Eso estaba disperso en el mundo, que el que leía la Biblia se volvía loco. ¿Y qué hacía mi papá? Le escondía la Biblia a mi mamá. Eso me decía mi mamá, yo no estaba nacido, porque eran los primeros 3 y nosotros éramos 9. Entonces, lo que quiero decirles que desde un principio los mentirosos han mentido siempre, que se van a volver locos. Mentira, los que están locos son ellos. Mis hermanos, sí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, sin embargo, mis hermanos, de sus poderosos conquistadores y de sus distinguidos poetas, historiadores, arquitectos, filósofos,
Los reinos del mundo estaban llenos de tenebrosa idolatría. Lleno de tenebrosa idolatría. Era tiempo de que Cristo naciese. Notemos en dónde nació Cristo. Fue en Nazaret de Galilea, donde vivía su madre, la Virgen María. Ya que leímos ahorita Isaías capítulo 14, capítulo 7 y versículo 14, que fue el pasaje que se profetizó del nacimiento del Mesías a través de una virgen. Y como todo el mundo sabe que nació de una virgen. 6 siglos, 600 años antes de que naciera. Ahora, el profeta Miqueas había predicho también que nacería en Belén de Judea. Este es otro profeta. Isaías lo profetizó y también Miqueas. Miqueas capítulo 5, el versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ay, oye, él es desde la eternidad. O sea que más de 700 años antes del nacimiento de Cristo, ya Miqueas también lo estaba profetizando. Sí, Miqueas lo profetizó. Ahora, Miqueas predijo que el nacimiento del Señor en Israel nacería en el pueblo de Belén, como hemos leído, en el pueblo de Belén. Ahora, este fue el pasaje que los escribas citaron al rey Herodes sobre el nacimiento del Mesías. Mateo, capítulo 2, eso es de Carlos. Mateo, capítulo 2, y del 3 al 6. Dice Mateo, capítulo 2, 3 al 6, dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados juntos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Gracias, mi hermano. Notemos el estado en que Cristo nació. No nació bajo el techo materno, sino en un lugar extraño, un mesón. Allí fue que nació. Cuando nació, no lo reclinaron en una cuna. No lo reclinaron en una cuna. Pero ahí está el último. El último, él no es el último es el de la nieta de Rachel. Esa es la última. Es un lugar grandote. Tengo como está allá afuera, pero ellos están calientitos ahí. Ahí era que estaban. Con mucha atención. Pero mira dónde nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice Lucas, esta misma porción que tenemos aquí, la última parte, Lucas 7, el 2:7, la última parte, dice que lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, vamos a suponer que entonces el mesón, pero ya estaba lleno.
Pero allí estaba el lugar para los animales. El pesebre era un lugar de comedero para los animales, hecho de piedra y de barro, donde Jesús nació. Óigase, junto con los animales. Ahí nació Jesús junto con los animales. Y ese baby que está por ahí nació, oiga, en un lugar grande, precioso, con mucha atención. Pero hacerse tan pobre y de tan baja condición como el más pobre y más humilde de los hombres es un amor incomprensible. Por eso yo siempre digo que yo no puedo entender y no lo voy a entender el amor de Dios hasta que yo no llegue a la perfección. Yo soy imperfecto. Mi amor hacia cualquiera es un amor imperfecto, pues yo soy imperfecto. ¿Sabes que a mí me extrañaba mucho un profesor, un ingeniero profesor, que él decía que la exactitud de una medida, que no habían medida perfecta, no había medida exacta, que la exactitud de una medida, vamos a dar un número, 10, que la exactitud de 10 estaba en 9,5 y 10,5, que dentro de eso estaba la exactitud de la medida. Y yo decía, no puede ser que yo entonces. Pero sí, ¿por qué? Porque como nosotros no somos perfectos, no podemos hacer nada perfecto. No podemos hacer nada perfecto. Sí, mis hermanos, es para mí incomprensible. Pero mira esta gente que tiene poder. Ni siquiera le dan a una gente que está por ahí que necesite. Al contrario, ya más y más en su arca. No importa lo que están alrededor. Jesucristo se hizo pobre. Nunca olvidemos que por medio de esta humillación nos ha comprado un título para la gloria eterna. Por medio de una vida de sufrimiento, así como también por su muerte alcanzó redención eterna para nosotros. Nosotros estamos seguros que si partimos ahora, vamos con el Señor. Amén. Tenga esto pendiente, todo el que ha recibido al Señor de corazón. Por eso, nosotros somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Nosotros no practicamos el pecado. La práctica del pecado es señal de que no se es salvo. Entonces, por eso nosotros no practicamos el pecado. Podemos pecar, ¿cómo le puedo decir? Inadvertidamente. Inadvertidamente podemos pecar. Oye, ¿qué pasó? Señor, perdóname. Y él dijo ahí, sí, pecar y abogados tenemos con el Padre Jesucristo. Quiere decir que porque no somos perfectos, tenemos la naturaleza vieja en nosotros. La nueva batalla contra la vieja. La vieja quiere tumbarnos. Pero ¿sabe qué? Por eso es que yo le digo, leamos la palabra. Porque leyendo la palabra de Dios nos fortalecemos mucho más. Porque si no la leemos no estamos en nada. Supongo que yo llegué de este servicio, llegué a mi casa, aprendí a ver novelas, a mirar novelas. Ya con lo que yo aprendí, eso se fue. Mis hermanos, sí. Ahora, por nuestro amor, fue pobre toda la vida.
desde la hora de su nacimiento hasta la hora de su muerte. Sí, fue pobre toda la vida. ¿Y de qué manera fue muerto? Crucificado. Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios, capítulo 8. El 2 de Corintios, capítulo 8 y versículo 9. Oye, se está acabando el tiempo, pero después de ahí va a pasar. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ay. ¿Sabes la riqueza que tenemos, mis hermanos? Mire, este trapo de vida que vivimos en este mundo, es un trapo de vida. ¿Qué pasa? Comparado con la eternidad. Oye, usted sabe lo grandioso que es pensar que usted va a vivir en un lugar sin problema, precioso, libre del pecado, como hablábamos el miércoles, que decíamos de los nuevos cielos y la nueva tierra, donde morará la justicia. Lo que hay ahora no va a morar allí, ahí no cabe nada. Lo decíamos el miércoles, ahí no cabe nada, porque el Señor que lo dice, cielo nuevo y tierra nueva. Y allí va a morar todo aquel que se ha arrepentido de su pecado, porque si va a entrar los pecadores, entonces vamos a seguir en el mismo mundo. Exactamente lo mismo que estamos viviendo. Sí, mis hermanos, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Oiga, si Él no viene y muere, nosotros, ¿cuál era nuestro destino? El infierno. No es otro destino, el infierno. Él tuvo una habitación miserable, una cama dura. No son agradables al cuerpo, pero el Señor lo aceptó voluntariamente. No fue que lo obligaron, Él lo aceptó voluntariamente. Él estaba en la gloria. Cuando el Padre clama, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. Y Él sabía lo que venía. Envíame a mí. Ahora, desde el día de su entrada en el mundo, la riqueza pierde mayor número de almas que la pobreza. La riqueza pierde mayor número de almas que la pobreza. ¿Por qué? El pobre anda buscando más del Señor. Lo que tienen, sí, dicen, pero no. Y tú lo oyes que yo soy cristiano. ¿Tú crees que yo soy cristiano y yo voy a mandar a matar a nadie? La Biblia dice que no. La palabra me dice a mí, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo me voy a cortar un brazo. Yo me voy a cortar un brazo, así como yo no me voy a cortar un brazo, tampoco se lo voy a cortar a nadie. Cuando el amor al dinero empieza a apoderarse de nosotros, pensemos en el pesebre de Belén, en aquel que allí fue reclinado. El nacimiento del hijo de un rey es generalmente ocasión de fiesta. Oye, el hijo de un rey. El anuncio del nacimiento del príncipe de la paz se hizo de noche y sin ninguna pompa. El príncipe de la paz no se hizo con ninguna pompa. Notemos a quienes se dieron por primera vez las nuevas de que Cristo había nacido. No a unos sacerdotes o gobernadores, no a unos escribas y fariseos. Esos eran los grandes, los escribas y los fariseos. No. Y eso lo leímos en los versículos de este capítulo 8, en los versículos del 8 al 14, que dice: había pastores de la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre el rebaño, sobre su rebaño. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor
Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababa a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¡Ay! ¿Y quién fue? ¿Y quién fue que alabó primero al niño? ¿Fueron los hombres? No. Una huestes celestiales fue lo primero que la alabaron. Gloria y gracia al Señor. Mi hermano, la oscuridad que había cubierto la tierra por 4000 años iba a desaparecer y estaba por abrirse el camino del perdón y de la paz de Dios. Ya, aquí viene el perdón, la paz y el perdón de Dios. Ahora, la primera piedra del reino de Dios sería pronto colocada para establecer su iglesia. ¿Y esto no sería nueva de gran gozo? Miren, nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Y tenemos, por su palabra, no por lo que yo digo, por su palabra, vida eterna en Él. No que yo digo. Y yo lo digo porque yo no sabía esto. Si no hablará de esto. Hablará de lo que hablábamos antes de estar en el Evangelio. Aunque yo nací en un lugar cristiano, pero no en el mundo, en el can y en la cosa, saltando como los monos. Eso es así. El versículo 14, la primera parte dice, gloria a Dios en las alturas. Ahora, mis hermanos, ahora aparece la gloria de Dios en sus más alto grado con el advenimiento del Hijo Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas. Sigue diciendo en la segunda parte de este versículo 14, y en la tierra paz. O sea, que entre el Dios santo y el hombre pecador, que Cristo había venido a comprar con su propia sangre. Oiga, no es poca cosa. Nosotros no fuimos comprados a precio de dólar, ni de pesos, ni de euros, ni de esa. Fue con la sangre de Jesucristo. ¿Y sabe quién? Y decimos de Jesucristo, ¿sabe quién? El Dios Todopoderoso. No es que de un loco viejo pero igual que nosotros. No. Mire, hermano, esto es grandioso. Sigue diciendo la última parte de este versículo 14. Buena voluntad para con los hombres. O sea, ha llegado el tiempo en que la bondad y la buena voluntad de Dios hacia el pecador va a revelarse plenamente. En la creación se manifestó su poder, o sea, el poder de Dios en la creación. En el diluvio, su justicia. O sea, cuando Dios creó todo, por su palabra todo fue creado. Entonces nosotros fuimos hechos de otra manera, pero todo fue que eso fue su poder. Él le dijo, mira, si ustedes viven de esa manera, bueno, el hombre se dañó desde un principio. O sea, nos dañamos desde un principio. Ahora, ¿qué pasa? Que Él también, en su amor y en su bondad, nos da un Salvador, pero tampoco le hacemos caso. Eso es desde el principio, no es ahora. Ahora la gente no le hace caso, la gran mayoría. Tú encuentras por ahí los sitios llenos, pero mira aquí.
Y donde se enseña mentira, ahí está lleno, brincando y saltando. Donde le cogen el dinero a la gente, donde tienen avioncitos para transportarse los pastores, ahí va mucha gente. El Señor le dijo a Noé que predicara, y él estuvo predicando 120 años. La gente se convirtió. No. Nosotros estamos predicando 2000 años. Si la gente hiciera caso, esto estuviera full aquí. Tenemos, mire, esos pisos para arriba para dar clase, pero ¿qué va? ¿Por qué? Entonces, por eso, no le hicieron caso al Señor. Mostró su justicia con el diluvio. Y predicó, los que creyeron, entraron en el arca, los que no creyeron, la justicia de Dios fue contra ellos. Mis hermanos, más faltaba que su misericordia se revelara plenamente en la venida y expiación de Jesucristo. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna, dice la palabra. El que no cree ya ha sido condenado. Él dijo, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido al mundo a condenarlo. Bueno, el que no conoce el Señor dice, pues entonces yo estoy bien. ¿Cuándo usted ha visto que un juez entra a una cárcel a condenar a los que están condenados? Ya eso no hay que condenarlos, están ahí, esperando, cogiendo su juicio. El Señor dijo, yo no he venido al mundo a condenarlo, yo vine a salvarlo. El que quiera, venga a mí, si no le va a pasar como le pasó en los tiempos de Noé. Que cuando quisieron, cuando hablamos Luis y Alipi y yo estábamos hablando, ¿cómo sería cuando el agua empezó a llover? Que no llovía, no llovía, porque la tierra se alimentaba con el vapor que salía debajo de la tierra, así era que se alimentaba, no llovía todavía, nunca había llovido, pero Noé creyó que iba a llover. ¿Y por qué los demás no podían creer? Noé y su familia creyeron. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó y que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y del Cordero y que un día vamos a estar con Él por siempre. El que no quiera creerlo, pues allá Él. No podemos obligarlo. Ahora, decía Luis, cuando el agua le llegó por los tobillos, ¿cómo estarían? Y dice Alipi, cuando llegó por las rodillas, digo, bueno, querrían entrar al arca, pero no podían, ya esa arca estaba cerrada. Y no por dentro. El Señor la cerró por fuera y no entra nadie. Cuando el Señor cierra, nadie abre, y cuando Él abre, nadie cierra. Sí, mis hermanos. Observemos la pronta obediencia que dieron los pastores. No dudaron, ni preguntaron, ni vacilaron. No hicieron nada de eso. Van apresuradamente a Belén. Hallan todo como fue dicho. Y su fe sencilla recibe una rica recompensa. ¿Cuál es la recompensa que reciben? Tuvieron la gran distinción de ser los primeros seres humanos después de María y José de ver al niño Dios nacido. Qué maravilloso, ¿verdad que sí? Ay, se volvieron pronto glorificando, alabando a Dios por lo que habían visto. Mis hermanos, la jornada que empieza con fe termina con alabanza. Démosle gloria y gracia al Señor, porque nosotros, así como los pastores, hemos puesto en nuestro corazón, en lo que hemos leído de la palabra de Dios, nosotros tenemos más conocimiento
que los pastores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra completa de Dios. Nosotros aquí en la palabra de Dios estudiamos y vemos todas las cosas que han acontecido. Nosotros vemos cómo los apóstoles, cómo Pablo, que era perseguidor de la iglesia, se convierte al Señor. ¿Y sabe qué? Y no simplemente que se convierta, que le da su cuello a la espada, siendo perseguidor de la iglesia. Y dice, no puede ser, estaba equivocado. Y no lo hacía porque era ateo, él lo hacía porque él defendía la religión judía. Y la religión no salva, ninguna religión salva, lo que salva es nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Amén. Así que el que quiera, oiga bien, el que quiera, esto no es obligado, inscribir su nombre en el libro de la vida y del Cordero, simplemente lo que hay que recibir a Cristo como su Salvador. No hay otra cosa. Es mentira que tiene que pagar dinero. No, nada de eso. Así que si aquí hay alguien que puede entender esa realidad, que es necesario, el Señor le dijo a Nicodemo, mira, te es necesario nacer de nuevo. Porque si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. ¿Sabe qué es nacer de nuevo? Recibir al Señor como su Salvador. Ahí nació de nuevo. Ahí tiene el sello del Espíritu Santo. Y dice que ese sello del Espíritu Santo, entonces ese Espíritu nos guía a toda verdad. El que quiere, si hay alguien que quiere, puede decir, sí, yo quiero ser parte de la iglesia de Cristo. Que el Señor le bendiga.